Somos más que periodistas. Somos un grupo de periodistas. Somos una comunidad de periodistas. Somos una cooperativa de periodistas. Qué bueno que está. Qué bueno que está. Somos una cooperativa de periodistas. 221 Radio. Somos más. 221 Radio 103.1. Escucha la ciudad. 221 Radio La Ciudad. El porteño barrio de Belgrano, Chascomús, Dolores, San Nicolás pudieron haber sido la nueva capital de la provincia de Buenos Aires. Pero el 27 de abril de 1880, el municipio de La Ensenada fue elegido para fundar allí, con el gobernador Dardo Rocha a la cabeza del proyecto, la ciudad de La Plata, nombre que se le atribuye al autor del Martín Fierro, José Hernández. 221 Radio 103.1. Escucha la ciudad. Sos de los que creen que queda mucho por cambiar, que este presente es el momento para actuar. Ya no pierdas tiempo, hoy tenés la oportunidad de ser el protagonista de tu realidad. Escucha la ciudad, 221 está en el aire. Escuchar a 103. Escuchar la ciudad, 221 está en el aire. Escuchar a 103. Escuchar la ciudad. Escuchar la ciudad. Pasa están en el búnker, un lugar para pensar la política. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos arrancando el búnker, como todos los martes, en 221 Radio, en el 103.1. Vamos a ir durante un buen rato contándote algunas cosas de la actualidad. Hoy con una emisión especial, con una jornada en la que, como todos estos días, estamos atravesando una era distinta que comenzó el viernes con la noticia de la muerte del Indio Solari, y que a nosotros que solemos actualizar y analizar los hechos sociales y políticos con sus protagonistas en este espacio en 221 Radio, bueno, hoy nos parece que podemos pensarlo también en esos términos, ¿no? De cómo, y así lo hemos conversado en estos días en el cafecito, en los programas que fuimos desarrollando en la radio, ha influido en tantísimas generaciones y en la cultura popular, en la política, en la sociedad, en tantas generaciones que se vieron atravesadas por este fenómeno social, político y cultural en la Argentina. Con lo cual, hoy vamos a tomarnos un tiempo como para reflexionar en ese sentido, hablar con algunos de los protagonistas
desde la ciudad de La Plata, en este caso, y también desde los grandes medios de comunicación, que pueden referirse o que tienen alguna historia para contar respecto a Los Redondos, respecto al Indio y a la influencia que tuvo en la República Argentina, uno de los mitos más grandes y una leyenda en nuestra historia. Así que, bueno, esa es la propuesta para hoy. Vamos a quedarnos un buen rato. Tenemos también la posibilidad de que ustedes nos vean a través de YouTube en nuestro canal. Lo buscan allí en 221 Radio y le dan like, se pueden suscribir. Además de, obviamente, seguir nuestros recortes y algunos momentos de los programas anteriores a través de nuestras redes sociales. En X y en Instagram nos encuentran a través de 221 Radio. Estamos con Valentín Fuentes en la operación, Martincito Casañas en las redes. Estamos como siempre en esta casa, en 221, para acompañarlos durante la próxima hora. No se vayan, que después de la tanda nos metemos ya con esto, a charlar un poquito del Indio, de Los Redondos y de lo que nos fue dejando en la cultura argentina. Somos más que periodistas. Somos un grupo de periodistas. Somos una comunidad de periodistas. Somos una cooperativa de periodistas. Qué bueno que está. Qué bueno que está. Somos una cooperativa de periodistas. 221 Radio. Somos más. Ofertas imperdibles de la COPE. Mayonesa Hellmann's, liviano clásica, 950 gramos, 3.890 pesos cada una. Mortadela Sombra de Toro, los 100 gramos, 890 pesos. Cerveza Brahma Chop, lata 473 centímetros cúbicos, 1.790 pesos. Y muchas ofertas más. Precios exclusivos para asociados. Cooperativa Obrera, auténticamente argentina. Beber con moderación. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años. En Arba nos pusimos la 10. Bajamos la patente. Simplificamos trámites. Aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar. Rapicuotas. En Rapicuotas, pedir un préstamo viene con premio. Te regalamos la última cuota. Así como lo escuchás. Sacás tu préstamo rápido y disfrutá, porque a la última cuota no la pagás. Además, es 0% requisitos. Contactanos ahora por WhatsApp al 221-600-7274 o visitanos en cualquiera de nuestras sucursales. Nosotros sí te lo damos. Rapicuotas, el préstamo más rápido del mundo. Ven y firma si te vas. Baja un cambio. Un minuto no vale la vida. 73 vecinos mueren por año en accidentes de tránsito. Respetá los límites de velocidad. 60 km por hora en avenidas y 40 en calles. Lo que haces cuando manejás importa. La Plata Capital. Municipalidad de La Plata. Vicati Comidas. 12 años haciendo la comida más rica, fresca y abundante para tus almuerzos. Vicati Comidas. 48 entre 11 y 12. Reservas al 221-494-9649. Estamos en pedidos ya. Vicati Comidas. Buena comida, buena gente, buena vida. El local de India Man de 12 y 58 entra en una gran liquidación. Las mejores camperas, jeans, suéteres y mucho más con precios bajos que no vuelven. Últimos días. Después de esto, India Man ya no será igual. No todos los cierres son el final. A veces son el comienzo de algo mucho mejor. Últimos días para aprovechar. ¿Ya viste lo que está pasando en 12 y 58? India Man. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Consultá con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar/pymes. Cotizá y mejora tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Para consultas y reclamos comunicate al 0800 666 6778 www.argentina.gov.ar/SRT.
En Arba nos pusimos la 10. Bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar. En el búnker nos refugiamos, debatimos, discutimos, pensamos y analizamos. El Búnker, un programa para la resistencia. Ahí estamos haciendo el búnker hoy en este modo especial indio, porque la ocasión más que lo amerita. Ayer, viendo un poco cómo armábamos esto y pensando de qué manera abordarlo, digo, para no ser reiterativo con algunas cosas que venimos contando ya desde el viernes y que se vienen viendo mucho en las redes y en los medios, alguien me dijo: ¿por qué no probás con Pablo Amadeo? Fíjate que hizo una compilación de algo que a mí siempre me llamó mucho la atención, que era la conferencia de prensa de Los Redondos en Olavarría. Aquella histórica conferencia en 1997, que muchos recordarán, una de las veces que se veía en televisión y con todo lo que eso significaba a Los Redondos. Y entonces... enseguida le pregunté a Pablo, que es profesor en comunicación, que es editor, escritor y diseñador editorial, si quería venir a charlar un poco, y vino, y es Pablo Amadeo, que está acá con nosotros. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Gracias por la invitación. Bueno, sabes que nosotros con algunos amigos siempre jodíamos con ese graph de crónica, histórica conferencia de prensa de Los Redondos. Porque hay que darse cuenta en el momento que eso forma parte de la historia, ¿no? Uh-huh. Y me parece, que vos lo debes saber mucho mejor que yo y que todos los que nos están escuchando, que algunos, que tomaste dimensión de eso como para decir, che, vamos a hacer un compilado de textos o de fragmentos de lo que significó en ese momento, no solamente como un hecho noticiable, sino por qué, en todo caso, y ya te lo pregunto, lo tomaste casi como una cuestión cultural lo que pasó ese día. Me parece que algo que es importante entender, y creo que el tipo que en ese momento hacía los graphs de crónica lo entendió, digamos, o el editor de crónica en ese momento, fueron dos canales, TN y Crónica, quienes transmitieron, que tenía que ver con cuál era la práctica comunicacional que tenían Los Redondos desde sus inicios, ¿no? Hay algo que recupera en el libro, en la introducción, Walter Lescano, que es una frase... muy de mantra de Los Redondos, que siempre solos y de noche, uh-huh, tratando de hablar, de dar cuenta, digamos, de cómo ellos se vinculaban con su público, ¿no? Claro. De esa manera, prácticamente. El indio siempre decía que él salía a cacarear cuando había algo nuevo en góndolas, o para agregar algún concepto extra a la placa, al disco, al producto que ellos estaban lanzando, ¿no? Uh-huh. Pero que había en ese sentido un cuidado quirúrgico de la palabra, porque entendían específicamente el peso de la palabra, ¿no? Y hay varias cosas que ellos van diciendo dentro de esa conferencia que refuerzan la idea de exclusividad de ese acto comunicacional, uh-huh, en principio, y de ese acto que en el tiempo va a ser leído también como un acto muy particular y único, obviamente, dentro de toda su historia. Ellos tenían una lógica de semáforo para pensar la relación con los medios, digamos, ¿no? Ellos siempre decían que con la gráfica había verde, que con la radio había amarillo y que con la televisión era rojo, ¿no? Uh-huh. Como diferentes niveles de exposición en esos circuitos comunicacionales.
Y ellos también creo que entienden cabalmente la importancia de ese espacio en la televisión abierta, porque necesitaban hablar con un público que estaba en las afueras del Hotel Savoy, en ese momento en Olavarría, con un público que estaba viajando hacia Olavarría, y también dar las explicaciones del caso con respecto a lo que ellos entendían estaba sucediendo en Olavarría, ¿no? Ujú. Entonces creo que no solamente entiende el tipo que hace los graf en crónica, el carácter histórico, sino que ellos en términos de banda y el lindo particular como vocero en ese momento, comprende la importancia, el peso de la palabra dicha por fuera de una gramática vinculada con la música y con las letras, ¿no? Y eso tiene una importancia en términos de comunicación y en términos de hecho cultural, que lo vengo pensando hace un montón de tiempo y que el libro tiene que ver con pensarlo con otras personas, ¿no? De pensarlo con otros. Claro, ¿no? claro. Que forman parte del libro. Porque además de ese hecho noticiable que, digamos, era Los Redondos hablando en tele y Los Redondos necesitando, en todo caso, llegar a otros lugares de la televisión para poder concretarlo, son 20 y pico de minutos, 22 minutos creo que dura la conferencia, en la que el Indio no solamente habla de lo que estaba pasando con el intendente en ese momento, Elio Ceseberry, que les prohíbe tocar, sino que hablaba de lo que significaba para los pibes, los chicos, les decía él en la conferencia, los chicos que no iban a poder verlo, lo que les producía a ellos y a los que estaban llegando en un momento en el que no había conexiones de redes sociales, que no se iban a enterar hasta que llegaran que estaba suspendido y demás. ¿Y cuántos de esos recortes estuvimos viendo hasta, bueno, y lo seguimos viendo ahora, ¿no? De esa conferencia hace 30 años. ¿Cuántos conceptos, ¿no? fue dejando por fuera de la noticia, ¿no? Hay varios. Yo creo que hay uno que, por lo menos, yo tengo el recuerdo de estar viendo la conferencia, era el día del cumpleaños de mi viejo. Ajá. Estábamos en Neuquén, yo había ido a ver a Los Redondos ese mismo año en el estadio Centenario de Villa María, Córdoba, mi primer recital de Los Redondos. Lo voy a ver, bueno, entonces significaba, nosotros somos oriundos de Bolívar, en ese momento ya vivíamos en Neuquén y estábamos viendo en el laburo de mi viejo la tele en la conferencia, ¿no es cierto? Y hay algo a mí que particularmente me conmueve hasta el día de hoy, de una de las cosas que dice él, dice varias cosas, pero la principal es, bueno, le pregunta a alguien de la prensa, bueno, ¿qué tenés para decirle a los pibes? Y dice, mirá, hay más información del futuro en los nervios de estos pibes que en cosas que podamos decir nosotros para aconsejarlos, ¿no? Una idea que pone en el centro de la conversación algo que un sujeto o una forma social que siempre ha sido vapuleada, sujeto, viste, no sé, de vandalismo, que son los jóvenes. El tipo dice, bueno, acá los que tienen para decir algo son ellos. Y hay que ver qué dicen. En un momento le plantean, le preguntan por la decisión de Elio Ceseberry, intendente de Olavarría, y él dice, bueno, tendrá que acarrear con las consecuencias de las decisiones férreas que han tomado, dice. Todo el mundo tiene derecho a reclamar por aquello que le fue escatimado. Yo recuerdo estar viendo eso con mi viejo tenía una imagen, yo supongo algo muy parecido al personaje de Limón de Capusotto, de lo que era un rockero, claro, ¿no? Claro. Y de pronto estaba viendo un tipo que en ese momento tenía 46 años. Entonces estamos pensando no en una persona, hoy vemos carreras meteóricas de pibes sub-25 que están en los medios hablando de las cosas que le parecen. Entonces quizás lo que puedan decir en términos de una experiencia vivencial no tenga el peso específico de la palabra de un tipo que se había formado dentro de la cultura rock y tenía sus buenos años. Entonces fue construyendo discursivamente, acertadamente, para sorpresa de muchos y muchas, nos fue dejando un montón de ideas. Yo creo que hay algunas muy potentes que forman parte, por ejemplo, del título del libro, esta idea de cuidar el estado de ánimo, ¿no? Una idea que él ya venía trabajando, que lo trabaja en Ya nadie va a escuchar tu remera, dentro del álbum Octubre, esta idea de que lo último que nos queda es esa posibilidad de vivir de una manera la vida, de anteponernos ante lo que sucede de una manera, ¿no? Esta idea que la Inca lo labura en el libro como una concepción de hedonismo civil, ¿no? De reservar el espacio del placer, de la alegría, del cuidado, de gente que se formó dentro de una cultura, dentro de una época donde tener un espacio para encontrarse con otros era muy difícil, ¿no? De ahí sale Solos y de Noche también, ¿no? Claro. La idea de la clandestinidad como el espacio normal de encuentro tiene que ver con esto también. Por eso también tan particular la relación con los medios. Nunca fue parte de su cultura la exposición, sino bien lo contrario, ¿no? Entonces, la idea del nervio de los jóvenes, la idea del cuidado del estado de ánimo, la idea de que una vida que merece ser vivida no se puede vivir abajo de una sanguchera de vidrio, digamos, ¿no? Esta idea de que cualquier vida que no está expuesta a las experiencias no es una vida rica,
Bueno, tratar de pensar un poco esta idea también de que la cultura rock iba a determinar mucho el pensamiento contemporáneo hasta principios del siglo XXI, ¿no? Eso O sea, también lo dice. con una claridad en ese sentido, no solamente de un artista, sino de una persona que forma parte de la conversación de su época y de sus contemporáneos, ¿no? De esas personas con las cuales comparte un tiempo. Entonces creo que en algún sentido estructura en otro registro de escritura, podríamos decir, muchos de los conceptos que Los Redondos fueron laburando en su lírica a través de la música, expuesto en un formato que es, che, mirá, nosotros pensamos esto de esto, lo miramos de esta manera y actuamos de esta manera. Hay algo dice, en un momento plantea que esto es en principio un evento de naturaleza económica, dice, pues esto es un recital donde gente viene, paga una entrada y ve un espectáculo, pero es ante todo un hecho de naturaleza cultural y en ese sentido se pueden hacer muy pocas concesiones con respecto a cómo deseamos hacer esta actividad, ¿no? Hay siempre un resguardo con respecto a la autonomía y al tipo de producción que ellos llevaron siempre adelante. Y en ese sentido él dice, lo que se está prohibiendo, que yo creo que es algo que hace mucho contraste con lo que sucedió este domingo en Villa Domínico, dice, que es a un montón de pibes y pibas de 13, 14, 15 años, dice él también un poco ironizando, en la juventud que formaba parte de esos recitales, se les está prohibiendo la posibilidad de conmoverse, ¿no? Entonces yo creo que hay algo que siempre lograron Los Redondos en sus recitales, en sus misas, que lo extendió el Indio, y todos los derivados de Los Redondos, porque uno puede hablar de los recitales de Sky, y puede hablar de las bandas tributo a Los Redondos, y puede hablar de la kermés redonda, que tiene que ver con la posibilidad de conmoverse ante algo, ¿no? Y bueno, fue algo de lo que pasó este domingo, de lo que viene pasando desde el viernes, ¿no? Lo que nos viene pasando todos. Entonces yo creo que ahí es un dato bien preciso con respecto a lo que él entendía que se estaba prohibiendo, que tenía que ver, con la imposibilidad de expresar cierta sensibilidad. Hay uno de los textos que es de Claudia Rafael, sí. Que me interesa particularmente porque creo que ella va a un archivo, ¿no?, de por qué la policía, en todo caso, en ese momento, toma la decisión de prohibir el recital o le da los argumentos al intendente para hacerlo. ¿Qué nos puedes contar de eso? El artículo de Claudia Rafael es una nota que ella publica hace ya un par de años dentro de la agencia Pelota de Trapo. A mí me interesaba dar cuenta, bueno, durante la conferencia, para situar esta conversación, ¿no? El Indio dice, bueno, le acercaron al intendente un dossier de trascendidos y recortes periodísticos que habla del público de Los Redondos y que habla de lo inconveniente que sería realizar este recital justamente por las características de su público. Hace referencia a este dossier. A mí me había quedado dando vueltas, empiezo un poco a registrar ahí, me encuentro con la nota de Claudia Rafael, ella es una periodista, que releva a su vez, cuando la Comisión Provincial por la Memoria se hace de los archivos de la DITBA, recordemos la DITBA es una dirección de inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que se mantiene activa hasta casi fines de los 90, en plena democracia, y que hace inteligencia sobre diferentes temas, ¿no? La Comisión Provincial por la Memoria desclasifica esos archivos y aparece un dossier justamente que depende de una delegación de la Policía de Azul, en Provincia de Buenos Aires, donde hacían inteligencia persiguiendo el público de Los Redondos. ¿Qué hacían? Iban a recitales y tomaban nota de lo que el público de Los Redondos hacía. Y en función de eso, elaboraba informes. Y genera toda una nomenclatura que uno podría decir, che, estoy bastante de acuerdo con lo que estos tipos vieron, digamos, ¿no? Pues decía, bueno, plantean que son antisistema, el público de Los Redondos plantean que la vida, que no hay que pensar la vida como un shopping, plantean el tema de, en un momento es un registro muy brutal, digamos, ¿no? Muy precario también en sus formas de escritura, pero un momento dice, y hacen la descripción de un cántico que, ¿cuál es? Lo cantan por todos lados los seguidores de Los Redondos, que es matar un rati para vengar a Walter. Entonces empiezan a hacer toda una descripción de ese público y elaboran ese informe que en su momento la policía de la provincia de Buenos Aires le acerca a Elio Echeverri, y Elio Echeverri, intendente de Olavarría, junto con algunas cámaras comerciales que también estaban preocupadas por la situación a partir del recital, toman la decisión de suspender el recital. Y bueno, gravita fuertemente en esa decisión este archivo que desclasifica. La Comisión Provincial por la Memoria desclasifica archivos de muchos archivos de inteligencia que se le hacen a muchas bandas. ¿Bien?
Y bueno, el libro recopila ese archivo, hacemos una transcripción porque hay cosas que son medias ilegibles, y después hacemos la publicación facsimilar, es decir, el archivo fotocopiado, pegado en página, más una nota introductoria de Claudia Rafael, tratando de pensar este problema, ¿no? Claro, qué loco pienso mientras te escucho recordar que eso pasó en Olavarría y que después se da también en Olavarría, qué sé yo, 25 años después, el recital más multitudinario el pogo más grande del mundo. Porque además le preguntan en ese momento si cree que en algún momento van a volver a tocar en Olavarría y dice, yo supongo que sí. No en el corto plazo, algo así, dice no pronto por cuestiones obvias, pero sí que vamos a volver. Bueno, después volvió en todo caso él como solista, pero con ese hecho histórico que fue el pogo más grande del mundo, ¿no? Claro. En esa ciudad. ¿Qué tiene que suceder para que ustedes vuelvan a la barría ahí? Y dice que cambie el intendente, pero yo no te lo puedo decir. Claro. Dice, las heridas de los jóvenes tardan en sanar, no va a ser pronto. Dice Claro. él, ¿no? Hay algo ahí que queda como una herida con respecto a eso, y bueno, y después se viene Racing, se viene River, Claro. Se vienen grandes recitales. Pero se vienen ya con el estigma, ¿no? De los redondos, si tocan los redondos hay quilombo. Pasaba eso, digo. Viene de antes, viene de Bulacio, creo yo, Claro. digamos, ¿no? Viene del asesinato de Walter. Y además porque, digo, hay algo que nosotros vimos justo ayer, hoy a la mañana lo hablaba con una amiga que vive en Alemania, con Vero, y me preguntaba cómo había sido lo del domingo, qué sé yo, y le digo, mirá, no sé, éramos un palo de gente. Yo estuve 6, 7 horas en la cola, y después me pasé 2 horas más con Leonel y Mariana, 2 amigos, dando vueltas por todo eso, ¿no? Dando vueltas por todo, por la cola, yendo a comer algo, abrazando con gente, cantando, le digo. Y me dice Vero, ¿y qué onda, tranquilo? Le digo, mirá, no había un rati. Está bien, había policía dentro del predio donde estaba la capilla, pero afuera no había. Digo, porque cualquier persona que tiene dedos de frente fue alguna vez a un recital de Los Redondos, lo último que hace es apostar policía para que controle la cosa. Uh-huh. Hay algo de los comunicados que fueron publicando la familia del Indio, que además de establecer como un código interno esta idea de graciosos y valientes, también dijo, nos cuidamos entre todos, Sí. ¿no? Que era algo que siempre se promovió. Entonces hay una idea de comunidad muy potente y de confrontación, digamos, con la policía. Yo me acuerdo haber estado en River, esto yo se lo conté a mi hijo y esperaba en un momento contárselo a mis nietos en caso de que tenga, pero vi a pibes bajar a un policía de un caballo y sacarle el caballo en River Plate. Claro. O sea, era un nivel de enfrentamiento en Villa María, en Córdoba. Los pibes rompíamos los asientos de cemento para pelearnos con la policía en un anfiteatro. Uh-huh. No quedó ningún policía, fue un recital magnífico. Uh-huh. Digo, pero hay una cuestión histórica de la cultura rock, digamos, y de las formas de entender la lírica que plantean Los Redondos, que es una lírica que es muy difícil de congeniar con una fuerza del orden. Uh-huh. Y para una fuerza del orden, digamos, entender que hay una marea de gente que sola se cuida y que no necesita de provocadores también es complejo, ¿no? ¿Cuánto hemos escuchado estos días, desde que pasó lo del Indio hasta ahora, en esto del cuidado entre todos, de saber que la gente iba el domingo, el día anterior en Plaza de Mayo, iba a compartir algo, en este caso la tristeza o el momento, pero que había que cuidarse y que era... y escuchaba a Saborido, que justo charlábamos fuera del aire el otro día, escuchaba decir, es gente que está acostumbrada a ser 1 millón de personas, porque cada vez que va a un recital son 200.000, son 100.000, y no pasa nada. No pasa nada. ¿No? No pasa nada. Es como que, por supuesto que en un velorio o en un funeral como fue, es difícil ir a hacer quilombo, uno no se imagina, pero bueno, es 1 millón de personas que tranquilamente puede generar algún disturbio en algún momento, simplemente por el hecho de ser mucha gente, ¿no? Claro. En cualquier lugar donde juntás mucha gente, claro, va a haber quilombo, digamos. Y en los recitales de Los Redondos ha habido mucho quilombo muchas veces, no solamente con la policía, sino también entre... Pero son los mismos pibes, perdóname, pero son los mismos pibes que cuando... por ahí los recitales ahora son distintos, ¿no? Pero cuando se te desataban los cornes te hacían el lugar para que te los ates tranquilo. Qué boludos que son, no parecen Redondo la puta madre que lo parió, digamos. O sea, no había manera. Claro.
Yo recuerdo en Villa María, tengo el recuerdo, es un anfiteatro. Yo creo que fue una muy mala decisión de parte de ellos hacer un recital en un anfiteatro, visto en el tiempo, ¿no? Y las sillas eran de material. Entonces estábamos parados, yo no me olvido más, yo fui con un amigo de Río Cuarto, nos conocimos en Neuquén, pero él estaba viendo en Río Cuarto, y en ese momento con mi compañera, y estaba Juan Ignacio, que era muy alto, yo y Valeria, los tres agarrados de el brazo de un flaco que estaba agarrado a un caño, y vimos un recital de 2 horas flameando así, y nunca fue un problema, y cada vez que uno se cayó, otro se agachó para levantarlo. Claro. En River Plate, que fue para mí ese pogo del Monumental, hasta que estuve en Tandil. Después en Tandil ya es otra cosa, digamos, ¿no? Pero me acuerdo, tengo esa memoria de joven de 20 años, de estar en River Plate, y cuando se canta Jijiji, que él dice, vamos a hacer eso que la prensa llama el pogo más grande del mundo, es la primera vez que yo lo escucho, y yo me acuerdo de decirle a mis amigos, este es un irresponsable. Claro. Entre risas. Y esa dimensión, y sentirse con absoluta tranquilidad de que iba a estar todo bien. No me ha pasado en otros recitales. Claro. Pero bueno, hay algo ahí del orden de lo comunitario, digamos, ¿no? Que es lo que lo hace también un fenómeno de carácter profundamente argentino y nacional, ¿no? Pero algo del orden de lo comunitario que tiene que ver con el cuidado del otro, con que el otro es una extensión, con que yo no la voy a pasar bien si el otro la está pasando para la mierda, y la idea y la sensación y la certeza de estar formando parte de algo mucho más grande que uno. Eso pocas veces sucede, o por lo menos en mi caso, con pocas dimensiones de lo social y de lo político me sucede, ¿no? Y yo creo que los Redondos han logrado hacer eso, proponiéndoselo con pequeños gestos. Y yo creo que hay algo que pasa, que es un hilo rojo que nos une, que tiene que ver con cosas que podíamos haber escuchado en la conferencia, con parte de la lírica y con parte de las formas de hacer, con partes de la práctica, digamos, ¿no? En varios de los recitales, y bueno, me ha pasado en Tandil. Yo en Tandil fui con todos mis hermanas y mis hermanos en Tandil. Y fue el primer Tandil y fueron 100.000 personas y era inabarcable todo. Y sin embargo lo vivimos con muchísima tranquilidad. Digamos, ¿no? ¿Cuándo querés vos? Capaz que no hay un cuándo, capaz que es la sucesión de todos estos hechos que conversamos. Que el indio o los redondos, me parece que ya el indio, se convierten un cantante, un músico ultra popular y que lleva muchísima gente a los recitales y que llena estadios, en algo que raya lo demencial, esto, ¿no? Que todo sea de a cientos de miles. Olavarría, Tandil, bueno, el funeral ni hablar. ¿Hay un momento en la historia del indio en el que empieza a pasar eso? ¿O es como, digo, que la sumatoria de todas estas situaciones, hechos culturales, políticos y sociales en la Argentina lo van haciendo cada vez más grande? Yo creo más esta segunda opción, digamos, ¿no? Yo creo que hay algo que hace de los Redondos y del indio que tiene que ver con su contexto. Sin lugar a dudas. Las formas en lo que se mantiene firme, o por lo menos puedo dar cuenta por mí, digamos. Hay algo por lo cual yo siempre seguí yendo a ver a la banda, desde muy chico hasta muy grande, que tiene que ver con encontrarme con un lugar de referencia y de mantenerse en ese lugar de referencia, ¿no? Pocas cosas se mantienen en lugar de referencia, sobre todo dentro del campo de la cultura, ¿no? Que muchas veces es pensado en términos de industria cultural, que ya es toda una discusión. Entonces, me parece que hay algo que se mantiene en el tiempo, que sigue siendo convocante. Y yo creo que hay algo que, a diferencia de otras experiencias dentro del campo de la cultura, tiene una tradición de yo me preocupo porque otras personas sean ricoteras. Claro, claro. Yo creo, no te digo, pero hay algo del orden, no sé si militante, religioso, cómo sería, pero che, mirá, esto está bien. Fíjate cómo trabajan, fíjate la música que hicieron, escuchá esto, fíjate, bueno, esto. ¿Qué es esto? Sino decir, che, es un fenómeno para seguir pensando, claro. Y porque creo que hay que seguir formando gente dentro de esa experiencia, dentro de la cultura. No quiere decir que no. Actualmente puedo hablar, no sé, escucho música de todo tipo. El otro día hablábamos
una persona que me decía, ¿escuchás reggaetón? Sí, le digo, me gusta Kali Uchis, y puedo hablar de otros tipos de consumos culturales, digamos, ¿no? Y otro tipo de música. Pero sigo creyendo que hay algo muy potente en la experiencia para pensar lo contemporáneo. Che, esta gente estaba pensando problemas de su época, y lo estaba pensando con esta lírica, lo estaba pensando con esta práctica, sobre todo. Entonces yo creo que muchos de nosotros en diferentes generaciones hemos ido trabajando para que nuevas generaciones de ricoteros surjan, digamos, claro. ¿No? Y después que es una banda que el otro día escuchaba, no sé por qué vez, cuarta, quinta, una entrevista, creo que era la que labura el Indio en Caja Negra, donde dice, bueno, sí, armé una banda de virtuosos que tiene un cancionero de 60, 70 canciones que yo creo que todas son muy buenas. Bueno, no hay mucho más para pensar. Claro. ¿No? Una banda de puta madre con un cancionero tremendo que tiene una perspectiva federal. Digo, el 5 muere el Indio, el 6 los fundamentalistas están tocando en Comodoro Rivadavia, digamos, ¿no? Entonces, hay algo de eso también que tienen Los Redondos y que han ido construyendo en el tiempo, que han tocado en Mendoza, que han tocado en el norte. O sea, también han tenido una perspectiva federal y bien nacional, bien argentina, digo. A mí me pasa en otras bandas del rock de Argentina, podría decir, bueno, esto podría ser una banda de México o colombiana. Claro. Sin desmerecer, al contrario, diciendo, teniendo una perspectiva internacional, ¿no? Algo más latino, si se quiere. Y creo que Los Redondos tienen en ese sentido una perspectiva y una forma constitutiva bien argentina, y es lo que lo hace en ese sentido tan masiva. ¿Cuándo pasó? En mi caso particular, yo vi el cambio sustancial. Yo recuerdo estar en el Patinódromo de Mar del Plata, que es un estadio chico. Rucauf, gobernador de la provincia de Buenos Aires, muchos enfrentamientos. 99, ¿no? 99, 98, 99. Viene después del Patinódromo de Mar del Plata, viene el Cilindro, 18 y 19 de diciembre. Voy al Cilindro, las 2 fechas, presentación del último Bonde a Finisterre. La primera vez, pantallas gigantes, imágenes en 3D. Claro. Otra cosa, entra Hernán Aramberri a la banda, otro sonido, ¿no? Cambia la perspectiva. Empieza la época más ampliada de Los Redondos, esa búsqueda estética del Indio. Cambia en Racing y para mí se termina transformando en otra cosa, de otra índole, otras dimensiones, en River. En mi experiencia particular, digamos. Ahí en River hay algo que cambia. Y después, bueno, yo creo que el primer gran recital en Tandil, que es donde, ya no nos entran, ya no pueden ser estadios donde nosotros toquemos. Necesitamos otra cosa, digamos, ¿no? Creo que cambia ahí ya con el desprendimiento. O sea, el Indio desarma Los Redondos y él se va en la cima de la ola. Claro. ¿No? En la cima de la ola y emprende su proyecto solista. Y es loco porque uno va a ver Sky, lo va a ver por lo general a microestadios. Sí, al teatro. Al teatro. Son escenarios mucho más pequeños, si se quiere, mucho más rockeros. Es otra cosa. Vos entrás a un recital Sky y se te sale la cabeza desde que empieza hasta que termina. Es otra cosa, más filosa, es distinto. No sé, a mí me da la sensación de que el Indio siempre es como una bola de sonido que te avanza, y la experiencia vital de un recital del Indio tiene que ver con otra cuestión de perder la forma. Esa es la sensación que me da. Uno pierde la forma, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba el domingo en Villa Domínico? Perdías la forma. En un momento yo no sabía ni a cuántas cuadras estaba. Mis amigos de Uñato de Parque Patricio de 25 Pirulo, caminamos juntos 3 horas, después caminé con otra gente. Perdés la forma, ¿no? La individualidad. Y eso me parece que es interesante del fenómeno que han ellos logrado en esta etapa, ¿no? Yo creo que a partir de la entrada a los 2000, podríamos decir. Claro. Pablo, te quiero agradecer por haber venido. Si querés contarle a la gente acerca del libro y dónde lo puede conseguir, bueno, en todo caso, si quieren. Dale. Este es un libro que está compuesto por 4 artículos, una pequeña nota editorial que la armé yo, pero que es introductoria. Hay un texto de Walter Lescano, él es poeta, crítico, escribe sobre música, es escritor. Y Walter trata de pensar por qué tiene un carácter histórico esta conferencia. Claro. Creo que ahí trata de pensar esta clave del cuidado del aliento,
una pequeña idea simplemente con respecto a eso. Él dice, bueno, en esta política quirúrgica de Los Redondos en cuidar la palabra, hablan del cuidado del aliento, no solamente del cuidado del estado de ánimo de la vida, sino de lo que se dice, ¿no? Y bueno, ahí lo sitúa dentro del campo histórico y comunicacional un poco esta conferencia. La Inca trabaja sobre la lírica del indio, tratando de, no de desarmar, pero de darle profundidad a las diferentes capas de sentido en su escritura, en qué estaba pensando en determinados discos, claro. En qué estaba pensando también cuando uno se acerca al escenario de la conferencia de Olavarría. Es interesante porque es un ejercicio como de crítica, y habla de esta idea del hedonismo civil como categoría, retomando un poco a la práctica política, ética de Los Redondos. Seba Benedetti, un artículo de mí que cada vez que lo leo me toca a diferentes lugares. Él es escribe sobre música. Él acaba de publicar un libro sobre la historia de las revistas de rock con el Gourmet Musical. Se dedica mucho a esto, Seba. Y escribe un artículo acá, como el artículo de un pibe que estuvo en la puerta del Hotel Savoy cuando el indio bajó a hablar con los pibes para que se calmen. Claro. Y como una lectura de un pie de Olavarría mirando ese escenario y lo que sucedía a nivel épica, digamos, ¿no? O sea, es un relato contado muy de las tripas y me parece una faceta interesante del libro. Y bueno, por último el artículo de Claudia Rafael que tiene que ver con este dossier que charlábamos antes. Bueno, ¿dónde lo pueden conseguir? Se consigue en Librería Malicia, acá en Diagonal 79 y Calle 6, se consigue en Rayuela, en Citibel Libros, se consigue también en El Mascaró, en Big Sur, bueno, varias librerías. Virtual la consiguen por Funky Librería. Y después en Capital Federal, nombro una, que es La Libre, pero bueno, después hay muchas librerías en Capital Federal, en Neuquén también, en Olavarría, en el interior de la provincia también hay varios lugares. Qué bueno. Pero acá en La Plata por esos lugares también. Perfecto. Pablo, gracias por venir, estuvo buenísimo charlar con vos. Bueno, gracias a vos por la invitación y a la 221. Pablo Amadeo charló con nosotros acerca de su libro de la histórica conferencia de prensa de Los Redondos en Olavarría. Somos más que periodistas. Somos un grupo de periodistas. Somos una comunidad de periodistas. Somos una cooperativa de periodistas. Qué bueno que está. Qué bueno que está. Somos una cooperativa de periodistas. 221 Radio. Somos más. Ofertas imperdibles de la COPE. Yerba mate, Rosamonte Plus suave por 1 kilo, 2.990 pesos. Alimento en polvo a base de azúcar y cacao Nesquik 360 gramos, 3.490 pesos cada uno.
Yogur bebible, descremado, gran compra, 900 gramos, 1.790 pesos cada uno. Y muchas ofertas más. Precios exclusivos para asociados. Cooperativa Obrera, auténticamente argentina. Baja un cambio, un minuto no vale la vida. 73 vecinos mueren por año en accidentes de tránsito. Respeta los límites de velocidad. 60 km por hora en avenidas y 40 en calles. Lo que haces cuando manejas importa. La Plata Capital, Municipalidad de La Plata. Proveedur. Construcciones en seco, cielo rasos, paredes divisorias, revestimientos antihumedad, pintura en general. Presupuestos sin cargo. Proveedur. Sistema Steel Framing. Mandanos un WhatsApp al 221-501-0677 o llamanos al 458-7933. Proveedur se encuentra en 72, entre 4 y 5. Proveedur, construcciones en seco. Abrir la mocha y descubrir el sándwich que me preparó mamá es la mejor sorpresa del recreo. Todos tus días tienen algo de Panacity. Descubrí nuestras más de 10 variedades de panes de molde hechos en Mar del Plata. Panacity, parte de tu día. Panacity. El mejor dinero invertido es aquel que te hace optimizar tu tiempo. Qué mejor que tener todo para organizarlo según tus necesidades, con una agenda personalizada y diseñada especialmente para vos. Entre Docentes La Plata te hace realidad eso que estás necesitando. Búscanos en Instagram, @entredocentes.lp. Entre Docentes, la agenda que estás necesitando. Carpintero Totem Carpintería. Escuela de Carpintería. En Totem Carpintería no hay alumnos, hay creadores y creadoras. Vení a aprender carpintería con nosotros, no hace falta experiencia previa. Escuela de Carpintería Totem. Sumate a nuestra comunidad. Búscanos como Totem Carpintería, calle 62 y 115, Fábrica Cita. WhatsApp al 221-635-2121. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Línea 144. Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, podés comunicarte con la línea 144 para recibir contención y asesoramiento o escribir mensajes por WhatsApp o Telegram al 221-508-5988. La línea 144 es gratuita y confidencial. Funciona las 24 horas, los 365 días del año y recibe consultas de toda la provincia de Buenos Aires. No es una línea de denuncia ni de emergencia. En esos casos, llama siempre al 911. Línea 144. Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires. Si el horno hablara, se enojaría si lo usás para calentar los ambientes. Recordá que el horno y las hornallas son solo para cocinar. No los uses para calefaccionar. Es ineficaz y muy peligroso. Usa bien el gas. Cuídate. Camusi, más que energía. Vení al color. Vení a Pinturerías del Centro. Vení a la línea completa de Alba, Cetol y Bricol. Pinturerías del Centro. Hacemos envíos a domicilio sin cargo. Pinturerías del Centro. Diagonal 74, esquina 43. O llámanos al 482-3311. Pinturerías del Centro. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Estaciones de servicio Shell.
Siempre apoyando a los equipos platenses. En sus dos direcciones, Shell Camino Centenario y 514 y Shell Diagonal 74 y 36. Los mejores combustibles de la ciudad. En Arba nos pusimos la 10. Bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar. El Búnker, un espacio blindado para la reflexión, el análisis y la información. Para la política, el Búnker es nuestra trinchera. Pituca cree que es el mejor culo para su sillón y sabe bien que hoy su chance es gorda. Le ha puesto al fin su nombre al toallón, compró marfiles de la selva del Congo y en su coco siempre hay un petardo. Rodeado de grandanesas que se salen de la blusa con bestial dulzura rouge y risas de varón bebé. Así Pituca se la cree. Aún ayer no ligaba el amor y no enceraba nunca el bastón. Su boca olía como un cenicero. Tuvo un golpe de audacia y se dio de timbero, fogoso y feroz, de los que nunca muestran todo en mazo. Y hoy come la
En este búnker no pensamos estrategias ni tomamos decisiones. Tratamos de entenderlas. El búnker en 221 Radio. Muy bien, seguimos haciendo el búnker. Hoy con esta situación especial que, bueno, durante toda la semana nos fue atravesando, en realidad desde el viernes, pero seguramente durante unos cuantos días más, y vaya a saber, depende quién, por cuánto tiempo. A mí me interesaba particularmente hoy abordar el tema desde diferentes puntos de vista y escuché en estos días a Pedro Saborido, guionista, escritor, productor que todos conocemos, hablar sobre cómo se comparten estos días, no solamente algo que nos gusta a todos, que es la música, sino cómo se comparte la tristeza, cómo se comparte la resistencia. Y me interesaba particularmente poder charlarlo con él, así que le voy a agradecer que nos atiende a Pedro Saborido. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, ¿cómo es eso? A ver si me contás un poco de compartir la tristeza, de compartir la resistencia, ¿no?, que vimos todos estos días. Pensá esto, yo pensaba cuando veía toda la gente, digo, toda gente que sabe estar junta, porque ha ido a muchos recitales, algunos quizás no, bueno, del Indio, entonces se volvieron a juntar, o sea, básicamente Los Redondos, entre otras muchas cosas, aparte de música, dieron la oportunidad de juntarse, ¿no? Por ahí cada vez lo hacían más espaciadamente y más espectacularmente, pero más allá de eso había un gusto y un goce de la gente en ser muchos. Nunca pidieron ir a volver al Gran Rex o hacer lugares chicos, que es totalmente lícito. Hay bandas que uno las puede ver y decís, bueno, esto es una banda para ver en un centro cultural, en un pub, en un teatro. Pero la gente de Los Redondos, o Los Redondos, porque muchas veces el Indio decía, Los Redondos, la gente que nos sigue, ellos son Los Redondos, y siempre quiso ser más, ¿viste? Cuando cantaban lo de las canciones, me acuerdo que era... Yo no soy ricotero, claro, me gustan mucho y los escucho y he bailado y he disfrutado de escuchar su música, pero no soy un ricotero. Pero me acuerdo de chicos, antes de que toquen en obras, que la gente de Los Redondos que decía, vamos a llegar a obras, y vamos Los Redondos, que era esa idea de llegar a obras, pero no por llegar a obras por ser la culmina del rock y de alguna manera ya llegar a disputar el primer plano con las estrellas de esa época, sino por ser muchos, por la idea de ser muchos, ¿no? Por eso. Pedro, ¿y qué? Porque cuesta creer que a esta cantidad de gente, a esta parte de la sociedad, solamente los atraviese la música de Los Redondos, ¿no? ¿Vos qué crees que termina hermanando a esta masividad? Más allá de la música y las letras de Los Redondos, digo. ¿Hay algo más? Supongo que en una manera de mirar el mundo, o una manera de doler al mundo, ¿no? No solamente de cómo estás vos, sino de cómo están los que están alrededor tuyo y cómo está tu gente. Me parece que es eso lo que termina de hermanar. Una manera de ver el mundo, o de sentirlo, o como te decía, de dolerlo, ¿no? Que iba desde diferentes estratos sociales. Ahora sí. Apareció mucho esto de los desangelados que decía el Indio, ¿no? Los estratos sociales, los desangelamientos no son nada más que económicos. Claro. Con esto no voy a hablar de la tristeza de los chicos ricos, pero una persona, porque sea de clase media o media alta, o haya nacido en una cosa así, también merece que
se le acepta que puede estar mal, más allá del desangelamiento social, ¿sí? Ujú. Ahora, obviamente tiene más oportunidades, estamos en un sistema que tiene más oportunidades y tiene más guita, no hay duda de eso. Sí. Las posibilidades que podés tener vos, chicos que por suerte pueden estudiar teniendo un trabajo chiquito, y otros que no pueden ir a estudiar porque tienen que salir a levantar el mango. Ujú. Entonces sí hay diferencias, sí, la plata no hace la felicidad, pero la ausencia tampoco. Ujú. Entonces, cuando aparecen estos desangelamientos, más bien que hay lugares donde es más difícil ir hacia un lugar de plenitud, ir a un lugar donde puedas construir, donde puedas generar algo para vos, Y entonces, pero creo que lo de los redondos se atraviesa, pero mira, mis amigos más redondos, más ricoteros, son médicos. Ujú. Y y los escuchaban desde que fuimos post-adolescentes, ponele, o finalizando la adolescencia, lo escuchaban durante todas sus carreras médicas, y siguieron siendo médicos y siguieron siendo ricoteros, y después de grandes ya aún fueron a Olavarría, ¿entendés? Tipo ya médicos, No, ¿entendés lo no, que digo? fueron a la barría. Es muy difícil que se deje de ser ricotero. Claro. Sobre todo después de, digo, cómo dejas de ser ricotero o cómo dejas de pertenecer a, a esta masividad o a esta tribu, para llamarlo de alguna manera, cuando se empieza a convertir en un mito, en un hecho cultural, ¿no? Digo, más allá de la música, que charlábamos recién con un invitado que tuvimos acá. Cuando pasa la cuestión musical, es difícil ahí de decir, che, bueno, me dejó de gustar el indio, me dejaron de gustar los redondos, ¿no? Imposible. Sí, porque hay algo que acompaña todo el tiempo, que es algo que está flotando en el aire, ¿no? Eso es lo que hace que sea algo que sea más grande que la música, ¿entendés? Uh-huh. Que no tiene que ver que sea mejor ni peor una banda que no, sino como que es algo que trasciende lo musical y se va hacia otro lugar, de una pertenencia, a una religión, por decirlo de alguna manera. Claro. Sí. Claro, con tantos... ¿Y cómo lo ubicás en términos de argentinidad, al indio o a los redondos? Digo, ¿sabés por qué te pregunto esto? Porque me parece que viendo el funeral, que bueno, yo por una cuestión de edad no había visto nada igual, ni siquiera el de Diego, porque fue un quilombo y pasaron un montón de cosas, pero podría haber sido parecido. Algunos hablaban del funeral de Perón o de Evita. Digo, argentinos, ¿no? Saliendo a despedir a un dios. Hablabas recién de religión. Sí, es algo que tiene que ver también con el rito anterior, que son los recitales, gente que sintió que había que ir a acompañarlo al indio ahí, o sea, es otro tipo de confort. Confort, podías ver recitales en video y ya, ¿no? Y en tu casa. Y el velorio también lo puedes ver por tu casa. Uh-huh. Pero la gente sintió la necesidad de ir hasta ahí, de juntarse, de volver a juntarse. Y eso es porque de verdad trasciende algo más. No sé si es tan argentino, no sé qué hubiera pasado con un chileno o con un finlandés, no he estado mucho en otros países como para comparar. Uh-huh. Yo lo dejaría en la escala de lo humano. Porque los argentinos son también un montón de gente que no fue, argentinos son también un montón de gente que desprecia a los redondos y que desprecia a la gente que le gusta a los redondos. También son argentinos. O sea, no, me parece que esta cosa de suponer que argentinos son nada más aquellos que piensan como nosotros. No, Martín Menem también es argentino y no quiso, le negó el Congreso.
Santiago Caputo también es argentino. Astiz es argentino, Videla es argentino. No podemos negar esa parte, pero si no estamos suponiendo que todo lo argentino es aquello nada más. Bueno, la Argentina también es Argentina también es una persona que puede maltratar a otro, que puede reprimir a un jubilado. También somos eso. La Argentina ha sido cruel con su propia gente y con sus hermanos, los argentinos con sus hermanos, ¿no? 30.000 desaparecidos, bombardeo de Plaza de Mayo, Semana Trágica. Mirá si no ha sido 66 años de guerra civil entre argentinos. Así que suponer que lo argentino es nada más que lo bueno, como cuando viene un mundial, ¿viste? Claro. Bueno, justo viene un mundial. Bueno, así por que eso. Y todos somos. Está bien. O sea, a ver, yo digo para despejar frases y decir, ¿viste? Si no, quedás siempre dando vuelta por las mismas frases. Vos sos argentino. Bueno, los otros también son argentinos. Y están ahí y si te pueden matar, te matan. Pedro, para no robarte mucho tiempo, pues sabíamos que estabas medio apurado, a ver, una reflexión o amplia o como la sientas de lo que te pasó el viernes, cómo atravesaste este fin de semana viendo todo eso y qué te imaginás. Te escuché por ahí decir, bueno, no se termina nada, ¿no? Como que todo esto que estamos hablando queda en algún lugar, ¿no? Claro, porque uno supone que se termina una época. En todo caso, una época pudo haberse terminado cuando el Indio se retiró y no pudo hacer más recitales. Pero no se termina una época, la época sigue, y esto es parte de eso que sigue, no es el fin de algo. Ni tampoco el principio, es una parte más de una historia, de una saga, de algo que tiene que continuar, así, confundido como estamos, sin tratar de enseguida evaluar y dejar que el tiempo, habituarse a la confusión y seguir adelante, ¿viste? No estar todo el tiempo buscando la primera certeza que tenés a mano, ¿entendés? Porque a veces querés una certeza simplemente para dejar de dudar o dejar la incomodidad de estar confundido. Entonces agarrás la primera certeza que encontrás, ¿viste? No es así. Yo sigo confundido. Yo no tengo muy claro lo que pasó todavía. Si es un hecho político, si no lo es. Sé que fue fuerte, sé que fue conmovedor, sé que te ayuda, te da respiro, te pones a pensar en esta cosa de seguir tomando aire, porque somos muchos. Porque lo primero que pasó es que es eso, ¿ves? Somos muchos. Y eso es muy fuerte. Y no es poco, es mucho, pero no alcanza. Pedro, gracias por este rato. Te mando un abrazo grande. Fue un encanto. ¿Dónde están? ¿En qué calle están? Perdón, que estamos en 58, 6 y 7. Bueno, está bien. Por si paso un día por allá, me acerco. Sería un placerazo. Pedro, abrazo grande. Lo veo, loco. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Ahí estaba Pedro Saborido. Compartiendo un poco de esta cuestión. Está bueno eso lo aclara él, pero yo también sabía, no es un ricotero de ley, no es de toda la vida. Sí me interesaba charlar en términos sociales de lo que le parece a Saborido, en todo caso, lo que pasó este fin de semana. Así que bueno, pudimos compartir con él. Nos vamos a ir derecho porque se nos hizo re largo hoy, así que pedimos disculpas, pero creo que ameritaba la situación, no solamente extendernos un poco, sino también dedicarle este espacio del búnker, de este espacio de la radio, como hemos hecho con otros programas también, en el Despertador, en el Cafecito, al adiós al Indio. Y desde este lugar, bueno, abordándolo como nos sale, como podemos o como creemos que está bueno. Gracias, Pela. Gracias, Valentín Fuentes, ahí en la operación. Martincito Casañas. Nosotros nos vamos a encontrar el martes que viene, otra vez para hacer el búnker, como todos los días, como todas las semanas, en 221 Radio. Que tengan linda noche. Pásela bien. Chau, chau.